destruirnos, sino para dar una lección, para que aprendamos que a Dios hay que seguirle como Él manda en las Escrituras. ¿Entiendes? Entonces, las cosas que nos van a pasar no es para que nosotros nos sintamos desprotegidos, que nos sintamos aislados o que nos sintamos olvidados por Dios. Si efectivamente Dios trabaja en el silencio, efectivamente Dios trabaja cuando hay problemas, efectivamente Dios permite el problema para que el creyente en el problema vaya creciendo, vaya madurando y vaya desprendiéndose de muchas cosas que le hacen una contrariedad en su vida personal y espiritual. Vea, se lo pongo desde este punto de vista. Si tenemos un martillo, ¿verdad? Es algo, una masita de metal y tiene un orificio en el medio, ¿verdad? Cuadrado. Eso tiene que llevar un cabo de madera. Entonces, supongamos que alguien sabe trabajar eso en la casa. Vamos así, entonces si sabe eso. Yo medio sé. Entonces nosotros buscamos un palo más grueso que el espesor del cabo, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces si conseguimos un palo, el palo de repente tiene corteza. Y una corteza que hay que quitarle. La corteza es como un camuflaje que tiene. Se le quita la corteza, una parte. Entonces se le quitan las asperezas que tenga, las abolladuras que tenga el palo. Con el cuchillo, con algo. Se le va dando con un machetito afiladito y le va dando. Y le va buscando el molde para que entre en el orificio del metal. Y le hace el molde para que empuñale la mano y quede bien sujeto. ¿Verdad? O sea, es una obra como una obra de arte. Pero vea, primero soltó la corteza y después le fue quitando para que llegara al molde de la mano y lo introduce. Después que lo introduce hay que pasarle una lija para quitar las estrías que pueden quedar y no nos hiera la mano. Y si quiere alguno le va a echar que un barniz y queda más liso posible, más moldeable a la mano. ¿Verdad? Es un proceso, si se da cuenta. El palo tuvo que quitarle la corteza, tuvo que llevarlo a la moldura de la mano y tuvo que pulir. Entonces, cuando nosotros nos pasan pruebas en la vida, o problemas, o noticias de familiar, o vecino, o X cosa, o lo que nos pase económicamente, o estas cosas, eso no es señal de que Dios no se olvidó de nosotros. Eso no es señal de que estamos derribados. Eso no es señal que Dios se apartó. Eso no es señal para nosotros descarriarnos. Eso es señal que Dios está preparando esa estructura como el palo. A ver si entendí. Mire cómo se llevó este palo a este estilo. Pero este palo de primera no era así. Este era bueno, no sé de qué grueso sería el palo para sacar algunos 10 o 20 palos de cepillo. Pasó un proceso para ser útil y barrer y sacarle aquí, ¿qué? Bueno, tú sabes, pero sacarle aquí una roca para que entre en el cepillo. Es una obra de arte. Dios quiere hacer nosotros una obra de arte. Dios quiere hacer nosotros una obra perfecta. Que Dios nos ha desamparado. O no es señal que Dios se olvidó de nosotros. Es señal que el creyente empieza a entender, oye, ¿por dónde vendrá Dios conmigo? ¿Será que me está enseñando algo? ¿Será que me va a enseñar algo? ¿O será que me va a hacer desprender de cosas que yo todavía tengo? Ahí es que hay que poner la mentalidad. ¿Será que Dios me va a desprender de algo? Porque hay cosas que no hacen daño. Entonces Dios quiere limpiar ese instrumento. Dios quiere limpiar ese palo. Dios quiere llevar ese palo, mira, a algo útil, como ese palo de cepillo. Introducirlo en el cepillo y barra bien. ¿Verdad? Entonces hay un proceso, y los procesos tenemos que entenderlos a la raíz bíblica. Si no lo entendemos, vamos a ser unos creyentes fracasados. Vamos a ser unos creyentes errados. Creemos en Dios pero sin convicción. Creemos en Dios pero sin fe. Pero cuando el creyente, mira, se encuentra con esta palabra, con un David, entonces el creyente va creciendo en fe. Crece en fe. Crece como cristiano y crece como ciudadano. Y ya se vale sus derechos como cristiano. Ya se vale sus derechos. Y defiende la causa del Señor. No, yo sé que mi Redentor vive.
mira, pero ¿qué problema tienes? Y esto y aquello. Yo sé, mi abogado se encargará de eso. La Biblia dice, en los Hebreos dice, que si alguien falló o pecó, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. ¿Está viendo? Entonces, mira, tenemos varias facultades que Dios nos dio. Tenemos muchos derechos que Dios nos dio. Pero Dios necesita pasarnos por la prueba. Es necesario que vengan muchas pruebas, innumerables a veces, y se repita, para que el creyente sea sólido, sea patente, sea nutrido, sea completo. Me llama David la atención siempre, porque aunque David no escribió este salmo, quizás pudo ser, pero esta exclamación que hace este salmista, más o menos la hacía David. Y David en el Salmo 27, 1 y 2 en adelante, él dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? O sea, no hay nadie que lo atemorice. Cuando se levantaron los enemigos contra mí, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y ahora fíjense esto y todo esto. Y esto es más grandioso, porque dice: y aunque un ejército acampe contra mí, contra él solo, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado. Amén. Y cuando usted se mete esa palabra en usted, en su alma, usted actúa como un David. Y usted va a entender muchos propósitos de Dios que no entendemos. Mira, para Dios la razón de Él es difícil a la razón humana. Para el hombre lo que es una jugarreta, para Dios es algo efectivo. Para lo que el hombre es algo serio, para Dios es una jugarreta. O sea que Dios tiene, hermano, las cosas más lógicas que el hombre no entiende. Por eso dice una de la carta de Pablo que dice que para el natural las cosas espirituales son locuras. Son locuras. ¿Quién va a entender que el Espíritu Santo hace hablar en lengua? ¿Quién va a entender que el Espíritu Santo hace que uno se estremezca y dé vuelta y a veces se cae en el suelo? Y la gente dice: ay, ¿qué es eso? No, yo no quiero ser cristiano para eso. Ese es un don del Espíritu. ¿Y sabe por qué, hermana Isabel? No lo soporta la carne, que tiene que hablar en otros idiomas y la carne estremecese. Porque Dios en esencia, hermano, si nos apareciera aquí, nos destruiría a todos. Con la esencia poderosa que Él es. Entonces en Jesucristo los que lo vieron no creyeron. Y para nosotros, para que nosotros podamos tener un entendimiento y una claridad del Señor, entonces nos dejó el Espíritu Santo, que regula el poder del Padre. Entonces por eso es que nosotros, cuando viene el Espíritu Santo, cuando nos llena, hablamos en otros idiomas y a veces nos estremecemos y damos vuelta como un trompo, porque eso es poderoso. Entonces, todas estas cosas, si no logramos entender, vamos a ser unos creyentes raquíticos, desnutridos, nada más un camuflaje.